Hola, muy buenos días, mi querido amigo. Me da mucho gusto una vez más saludarte y desearte una semana llena de bendición. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más para compartir una porción de la palabra de Dios que nos nutre, que nos guía, que nos advierte, que nos consuela, que nos da esperanza. Vamos a continuar el día de hoy con lo que es este nuevo estudio o la continuación del estudio que iniciamos la semana pasada, denominado Las Naciones. Durante esta semana es el mismo título, pero segunda parte. Las Naciones, segunda parte. Y para el día de hoy, domingo 27 de abril, el título es El primer mandamiento. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el Edén, ya existía la rebelión. El pecado había surgido ya en el corazón de Lucifer y había contaminado a una tercera parte de los ángeles. Pero a pesar de este trasfondo de maldad, el Creador les ofrece a nuestros primeros padres un entorno de pureza, de belleza, de placer, un espacio donde ellos pudieran vivir en armonía continua con Él y crecer en el conocimiento del bien bajo su guía amorosa y permanente. Dios los puso en el huerto del Edén con un propósito. Vemos allí cómo lo describe el Génesis: labrarlo y guardarlo. El trabajo no era en ese momento una carga, como tal vez lo puede ser hoy, sino que era un privilegio. Cada tarea en el Edén estaba allí como una oportunidad para desarrollar sus facultades, para aprender de la naturaleza, para que ellos pudieran cultivar una relación más íntima con Dios y con su creación. Ahora, luego de disfrutar de todo ello, también entonces hubo un mandato explícito que Dios les da. Luego de mandarles a cultivar y de cuidar del Edén, luego de darles la oportunidad de que ellos disfrutaran, podían comer de todo árbol que había en el huerto. Yo me imagino la gran variedad. Si hoy día, después de un mundo degradado, deformado, que ha sufrido entonces tanto como consecuencia del pecado, y todavía podemos contemplar paisajes hermosos, todavía podemos disfrutar de cosas tan ricas, tan exquisitas, como sería en el inicio, cuando todo era perfecto y cuando el pecado no había dañado nada. Me imagino. Y cómo entonces Dios le da una gran variedad a ellos, para que todo lo que está acá yo lo he hecho para ti, para tu disfrute, para tu deleite, para tu crecimiento, para tu placer. Pero luego entonces les dice: lo único que te pido es, les da una restricción nada más. Podían comer de todo árbol que había en el huerto, pero finalmente les dice: pero de este árbol que está acá, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. No te acerques, no comas, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Ahora, aquí se revela algo esencial del carácter de Dios que yo quiero presentarte. Que Dios nos da mucho más de aquello que nos restringe. De miles de árboles deliciosos, allí Él solo prohibió uno. Ahora, sin embargo, el ser humano, qué cosa, ¿no? Que tiende a enfocarse más en aquello que se nos ha dicho que no. Y entonces nos empeñamos más de una manera enloquecida de ir tras eso
que nos va a dañar cuando tenemos tantas otras opciones de disfrutar la vida de cosas que verdaderamente nos van a nutrir y a edificar. Ahora, entonces allí vemos cómo en ese momento Dios les da este privilegio de disfrutar de mucho y una sola restricción. Lo que quiero entonces tratar de mostrarte acá es que así es Dios. Su evangelio es así. Es un evangelio que Dios lo ha dado y quiere que nosotros lo presentemos como un evangelio que nos va a dar felicidad, que nos va a permitir disfrutar y tener plenitud. Pero nos equivocamos cuando presentamos un evangelio distorsionado, donde todo es no, 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 y Dios te quiere limitar, limitar, limitar y prohibir, prohibir, prohibir. Te pregunto, ¿cuán atractivo puede ser la invitación a aceptar el evangelio cuando lo presentamos de esta manera? Y muchas veces nos equivocamos en este principio. El evangelio es para tener plenitud, no es una lista de prohibiciones donde en realidad estamos presentando un Dios que quiere coartar nuestra libertad, que nos quiere fastidiar la vida. Y presentamos el evangelio y la palabra de Dios como algo que solo nos restringe, nos limita y nos impide crecer. Y no es así, sino que Dios nos ha dado pues verdades ricas para que nosotros podamos vivir una vida llena de abundancia, aún en medio de este mundo que ya está en pecado. ¿Por qué entonces Dios prohíbe el acceso a ese árbol? ¿Por qué? Bueno, ¿acaso Dios estaba en contra del conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿No deberíamos desear siempre aprender más y más? No, no es así. Dios no estaba en contra del conocimiento, en lo absoluto. Ahora, sino que el conocimiento por la experiencia del mal es lo que Dios le quiso evitar a nuestros primeros padres y es lo que Él te quiere evitar a ti y a mí. Es lo que le quiere evitar a Saúl, a Humberto y a todo aquel que escuche este mensaje. No todo conocimiento edifica. No todo saber te enriquece. Hay cosas que no es necesario que nosotros experimentemos para saber que te destruyen, que te dañan y que te duelen. No es necesario. Dios quería librar a Adán y a Eva y a toda su descendencia, a ti y a mí, de un conocimiento que te dañara, que te hiciera sufrir. Ahora, les advierte con claridad, el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora ve esto, no fue una amenaza, no, fue una advertencia amorosa porque te amo y te quiero proteger. Así como un padre le dice al hijo, hijito, por favor, no coloques la mano en la hornilla caliente porque te vas a quemar. Hijito, no coloques allí tu mano en el tomacorriente, no metas ningún objeto allí en el tomacorriente porque te va a dar una descarga eléctrica. Cuando como padre lo hacemos, no es porque queremos coartar la libertad de nuestros hijos o que él aprenda por medio del sufrimiento. Él puede y queremos que aprenda sin hacerse daño. Cree que te estoy diciendo que si lo haces te vas a dañar porque yo tengo ya un preconocimiento. ¿No es eso exactamente lo que Dios le dice al hombre? Ante su preconocimiento y el deseo que tiene para ti, para mí, de que seamos felices y que no aprendamos por medio del sufrimiento. Pero entonces el hombre tiene un concepto de Dios donde Dios me quiere limitar, donde Dios me quiere prohibir. Y tristemente, como ya dije, así presentamos el evangelio. Y no es así. El drama es que el ser humano, así como nosotros o nuestros hijos, no confían en el buen deseo del Padre terrenal. Y entonces no, tiene que ir y colocar la mano en la hornilla caliente. ¡Ay, me quemé!
ay, tenías razón. Y eso es lo mismo que ocurre con Dios. Dejamos de confiar plenamente en su amor y en su bondad. Así que cuando ellos eligieron probar del fruto prohibido, no solo desobedecieron a un mandamiento, sino que rompieron la confianza en Dios. Decidieron no confiar en Dios. Eligieron gobernarse a sí mismos. Por eso es el tema, ¿no? El origen de las naciones nace en no confiar en Dios y decir, yo puedo guiarme en esta vida donde existe el pecado solo y sin Dios. Y resulta que Dios te dice, hijito, no lo hagas. Estas cosas os he escrito para que no sufras, para que te vaya bien. No porque te quiere fastidiar la vida, sino porque Él te quiere evitar y me quiere evitar el sufrimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es entonces malo trae consecuencias que van entonces a repercutir como esto repercutió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es una historia que se repite y se repite y se repite. Lo repitió entonces este mismo patrón Israel. Cuando pidieron un rey como las demás naciones, rechazando al rey de reyes y mejor rey que podían tener, que era el Dios Altísimo. Decidieron no seguir sometidos al gobierno de Dios, que era el mejor gobierno. Y lamentablemente este mismo patrón se ha ido extendiendo hasta nosotros. La iglesia, Israel espiritual, muchas veces se ha contaminado con el mundo en lugar entonces de transformar al mundo. Alguien dijo que la enfermedad es lo que se pega. Sí, y tristemente es así. Ojalá y la salud se pegara. Ojalá yo pudiera, sano como estoy, entrar allí a la habitación de un hospital donde hay algún enfermo y yo entonces poder pegarle la salud. Pero no suele ser así. Ahora, lo que solemos es que la enfermedad se nos pega. Y así es como consecuencia de un mundo de pecado. Ahora entonces Dios llamó a su pueblo a que fuera un pueblo puro, santo, apartado, no por arrogancia, para sentirse mejor que los demás, porque no somos mejor que los demás, sino a mantenerse apartado para que ese poder sanador pudiera entonces contagiar al mundo, llenándolo de verdad, de amor y evitándole sufrimiento. Dios no nos limita para frustrarnos, querido. No, sino para protegernos. No nos restringe para negarnos la plenitud, sino para que nosotros entonces podamos ser guiados hacia esa verdadera plenitud. Aunque es cierto que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, que al que más se le perdona, más ama, este nunca ha sido el plan original de Dios. Él no quiere que aprendamos por medio del sufrimiento, no, sino que Él quiere que seamos educados a través entonces del buen consejo que vamos a seguir porque creemos en Él, en su amor. Y no que aprendamos entonces como consecuencia de las heridas, de las traiciones, de los fracasos, de las lágrimas. Cierto que aprendemos mucho de los errores, pero Dios no quiere que sea así. No tenemos por qué aprender de nuestros errores. Sin embargo, allí siempre está Dios, diciéndonos, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, para que te vaya bien. Pero si hubiereis pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y ese es nuestro Dios. Ese al que le duele cuando sufrimos, cuando desatendemos su buen consejo. Pero ese que siempre está allí para decirnos, hijito, te lo dije. ¿Por qué no me hiciste caso? Pero aún así está Dios allí no para señalarnos y decirnos, ves, te lo mereces, sino que Él está allí para secar nuestras lágrimas,
para recoger los trozos rotos de nuestra vida, de nuestras decisiones equivocadas, y entonces poder rearmar nuestra vida cuando nosotros dejamos que Él actúe. Como el buen alfarero que toma esa vasija rota y la vuelve a convertir entonces en un vaso de honra. Ahí está la promesa. Pero lamentablemente, mi querido, como consecuencia del pecado, existen dos caminos. Y Dios lo dice claramente. Aquí hay dos caminos. Mira que a la tierra y a los cielos llamo por testigos frente a vosotros hoy, que os he puesto delante de vosotros la vida y también la muerte. La muerte no la escogió Dios. La muerte vino como consecuencia del pecado. Dios es el autor de la vida, no del pecado. Ahora, escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. ¿Por qué tienes que perecer? ¿Por qué te tienes que dañar la vida? Si Dios ha puesto la bendición para ti. Hay entonces tipo de conocimiento que sería mejor no adquirir. El conocimiento del odio, el conocimiento de la traición, el conocimiento de la violencia, del abuso, de la corrupción. ¿Cuántas heridas nos hubiésemos nosotros evitado si hubiéramos nosotros confiado en la voz de nuestro Dios? Por eso el primer mandamiento dado a nuestros primeros padres sigue resonando hoy. Confía en mí. No se trata de obedecer a una regla estricta que me quiere coartar, sino a abrazar un proyecto de vida maravilloso que Dios ha diseñado para ti, que es caminar tomado de su mano, porque Él sabe por dónde guiarte para evitar entonces tu sufrimiento y llenarnos del conocimiento verdadero, ese que edifica, que sana, que da vida, que nos permite disfrutar de una verdadera plenitud y de una verdadera libertad. Eso es lo que Dios quiere. El estudio entonces de hoy nos enseña que Dios no restringe para limitarnos, sino para librarnos del mal, de las lágrimas y del sufrimiento. Él nos ofrece un jardín lleno para disfrutar y nos advierte sobre el único árbol que nos puede destruir. Que hoy podamos elegir confiar en Él, caminar con Él y buscar siempre del conocimiento que proviene de su corazón. Que hoy podamos abrir nuestro corazón a la voz de Dios, confiar en su amor y abrazar su sabiduría. Que no tengamos que aprender por el dolor, sino por la confianza. Que el conocimiento que busquemos sea el que viene de la luz de la vida y de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Elevemos esta oración. Señor, enséñame a deleitarme en tu voluntad, a ver tus mandamientos como caminos de libertad y no de opresión. Guárdame de desear aquello que me puede dañar y ayúdame a caminar contigo, creciendo cada día en el verdadero conocimiento que edifica y que da vida, vida plena y vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta pueda ser tu linda experiencia en el día de hoy, durante toda la semana. Y pues si desatendemos este consejo, pues recuerda que el Señor te sigue amando y Él te dará una nueva oportunidad. Pero aprende por el buen consejo de Dios y no por medio del sufrimiento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, gracias. Comparte esta linda promesa y advertencia de parte del corazón de Dios para nuestra vida. Chao.